Espaguetis a la boloñesa, la joya de la corona de la cocina italiana, ¿verdad? Y si te dijera que el tomate, el alma de este plato, no existía en Europa antes del siglo XVI? ¿O que la patata, que se ha convertido en un símbolo de Irlanda, en realidad proviene de los Andes? Esta no es solo una historia de comida. Es la asombrosa saga de cómo las semillas comunes de América Latina salvaron a Europa de la hambruna y le dieron un arma secreta para la dominación global. ¿Estás listo para descubrir el lado oscuro de este intercambio y cómo moldeó nuestro mundo actual? Un continente al borde de la hambruna, la Europa precolombina. Comencemos nuestra historia en la Europa del siglo XV. Olvida por un momento la Europa rica y brillante de hoy. El continente de esa época era un lugar completamente diferente, una tierra que se enfrentaba a la amenaza constante de la hambruna y con poca esperanza en el futuro. Imagina que cada momento de tu vida depende de la próxima cosecha. La gran mayoría de la población vivía en el campo y su vida estaba ligada a la tierra. Pero los suelos, cultivados durante milenios con trigo, cebada y centeno, estaban agotados y la productividad disminuía cada vez más. Sí, en algunas regiones el comercio y las ciudades prosperaban, pero para la mayoría de la gente la vida era dura. Una sequía, una inundación o un invierno crudo podían arrastrar a toda una región al desastre. Los registros históricos recuerdan con frecuencia este periodo por sus hambrunas. Para muchos, los inviernos eran como una sentencia de muerte. Cuando los graneros se vaciaban, la gente se veía obligada a comer corteza de árbol, raíces e incluso tierra. En estas condiciones, la población de Europa se estancaba o incluso disminuía en algunos periodos. Los cuerpos debilitados por el hambre eran vulnerables a las enfermedades. Epidemias como la peste devastaban el continente, vaciando ciudades. Aunque los reyes y los nobles vivían mejor en sus castillos, su poder también era limitado, porque toda la economía dependía de la agricultura. La industria era casi inexistente y el comercio era débil. En resumen, Europa estaba atrapada en un marco que ella misma había creado. El continente necesitaba urgentemente un nuevo aliento, una nueva esperanza y, lo más importante, una nueva fuente de alimento. Aunque todavía no lo sabían, la salvación les esperaba al otro lado del océano, en un mundo completamente diferente. Esta necesidad fue la razón principal que obligó a Europa a traspasar sus fronteras y a embarcarse en una aventura que cambiaría el mundo entero. Nuevo mundo, nuevas riquezas, el primer contacto. Año 1492. Cuando Cristóbal Colón cruzó el Atlántico y llegó a tierras desconocidas, creía haber encontrado una nueva ruta hacia la India. Pero lo que él y los europeos que le siguieron encontraron no fue solo un nuevo continente, fue el comienzo del mayor intercambio biológico en la historia de la humanidad. Los europeos buscaban oro y especias, pero el tesoro más grande que encontraron fueron plantas de las que nunca habían oído hablar. América Latina era un paraíso agrícola que los europeos ni siquiera podían imaginar. Durante milenios, civilizaciones como la Inca, la Azteca y la Maya habían cultivado plantas increíblemente diversas y productivas. Su conocimiento agrícola era muy superior al de los europeos. Cuando los europeos se encontraron por primera vez con estos productos extraños y coloridos, quedaron asombrados. Quizás el mayor regalo de este nuevo mundo fue la patata. Los incas, que vivían en las duras y altas montañas de los Andes peruanos, habían cultivado cientos de variedades diferentes de patatas durante miles de años. Para ellos, la patata no era solo comida, era su propia cultura. En México, los españoles descubrieron otro milagro, el maíz. Para los aztecas y los mayas, el maíz era considerado sagrado, un regalo de los dioses. Con él hacían harina, gachas y pan. El hecho de que el maíz fuera mucho más productivo que los cereales europeos lo convertía en el superalimento del futuro. Y por supuesto, el tomate. Esta planta, originaria del oeste de los Andes, se extendió hacia el norte hasta llegar a México y se convirtió en una parte integral de la cocina azteca. Mezclaban tomates con chiles para hacer salsas. Al mismo tiempo, el cacao, la base de la bebida favorita de los nobles aztecas, el chocolatl o agua amarga, también fascinó a los europeos. Estas semillas eran tan valiosas que incluso se usaban como moneda. Además de estos, docenas de otras plantas como el aguacate, la piña, el chile, el girasol, el tabaco y vainilla también formaron parte de este intercambio.
Cuando los europeos cargaron las semillas de estas plantas en sus barcos, no sabían que en realidad estaban transportando el futuro de Europa, su población, su economía y su poder. Buscaban oro, pero este oro verde, que salía de la tierra, cambiaría el destino del continente mucho más que el oro. No fue solo un descubrimiento, fueron las primeras semillas de una revolución que reescribiría el equilibrio de poder mundial. La manzana del diablo y el fruto venenoso, la resistencia a los nuevos sabores. Cuando estas nuevas plantas de las generosas tierras de América Latina llegaron a las costas de Europa, no fueron recibidas con los brazos abiertos, o todo lo contrario. Estos extraños productos se enfrentaron al miedo, la sospecha y la renuencia. En el centro de esta resistencia se encontraba sorprendentemente la patata. Llevada a España alrededor de la década de 1570, la patata fue considerada solo una planta ornamental exótica. El hecho de que creciera bajo tierra, en la oscuridad, generaba supersticiones en la gente. Muchos creían que era venenosa y que propagaba enfermedades como la lepra. En algunas partes de Europa, como no se mencionaba en la Biblia, la llamaban la manzana del diablo y consideraban pecaminoso comerla. En Francia, el gobierno incluso prohibió su cultivo por un tiempo. Los campesinos se negaban rotundamente a comer este extraño tubérculo. La historia del tomate fue aún más dramática. Su brillante color rojo y el hecho de que algunos de sus parientes fueran venenosos despertaron grandes sospechas. Y lo peor de todo fue esto. Los europeos ricos emían en platos de peltre, que contenían plomo. La acidez del tomate disolvía el plomo, que se mezclaba con la comida y la gente se envenenaba y moría. Pero culparon al pobre tomate, no a los platos de plomo. Así, durante cientos de años, en Italia y otros países, el tomate fue considerado una manzana venenosa, y solo se cultivaba como adorno. Sin embargo, con el tiempo, el hambre superó todas las supersticiones. Algunos monarcas e ilustrados comenzaron a comprender el potencial de estas nuevas plantas. Por ejemplo, el rey de Prusia, Federico II el Grande, entendió que la patata podía salvar a su pueblo de la hambruna, pero no lograba convencer a los campesinos. Así que recurrió a un truco. El rey plantó un gran campo de patatas alrededor de su palacio y lo hizo vigilar día y noche por soldados. Sabía que todo lo prohibido y protegido resulta más atractivo para la gente. El plan funcionó. Los campesinos entraban a escondidas en el campo por la noche, robaban la preciada verdura del rey y la plantaban en sus propios huertos. En Francia, un farmacéutico llamado Antoine-Augustin Parmentier se convirtió en un verdadero promotor de la patata. Escribió libros, regaló volantes de flores de patata al rey y a la reina, e incluso organizó banquetes compuestos exclusivamente de patatas. Finalmente, durante la hambruna de finales del siglo XVIII, la gente, desesperada, probó la patata y descubrió lo nutritiva que era. La aceptación del tomate, por otro lado, se debió mucho a la población pobre del sur de Italia. A principios del siglo XIX, en Nápoles, la gente, al no encontrar nada más que comer, probó los tomates y se dio cuenta de que no eran venenosos en absoluto. Su combinación con la pasta fue quizás uno de los descubrimientos más deliciosos en la historia de la cocina mundial. Así, después de cientos de años de sospecha, las semillas de América Latina finalmente echaron raíces en suelo europeo. No fue solo una revolución culinaria, fue el comienzo de una explosión que cambiaría el futuro de Europa. La explosión, la nueva Europa creada por las semillas. La difusión de las plantas de América Latina en Europa no solo trajo nuevos sabores a la mesa, inició una reacción en cadena que cambió por completo el destino del continente y su lugar en el mundo. Esta explosión se produjo en tres direcciones principales: crecimiento demográfico, economía y poder militar. Primero, el increíble crecimiento de la población. En el centro de esta revolución había una planta simple, la patata. A diferencia de los cereales tradicionales de Europa, como el trigo y la cebada, la patata tenía una ventaja increíble. De la misma superficie, la patata proporcionaba de 2 a 4 veces más calorías que los cereales. Además, crecía incluso en suelos más pobres y climas más duros. Esto fue un milagro para Europa. Los campesinos pobres ahora podían alimentar a toda su familia con una pequeña parcela de tierra. El resultado fue asombroso. Después de siglos, la población de Europa comenzó a crecer a un ritmo sin precedentes.
La población europea, que era de unos 80 millones en 1500, superó los 180 millones en 1800. El ejemplo más claro de este crecimiento fue Irlanda. La población de esta isla, donde la patata se convirtió en el alimento básico, aumentó de 2.5 millones a más de 8 millones en aproximadamente 90 años. Más gente significaba más trabajadores y más soldados. La patata, literalmente, cultivó a los millones de trabajadores que la revolución industrial necesitaba. Segundo, el enriquecimiento económico. Las nuevas plantas no solo llenaron los estómagos, sino también las arcas de los estados. El maíz cambió radicalmente la ganadería europea. Gracias al pienso de maíz, barato y abundante, los animales estaban mejor alimentados, lo que significaba más producción de carne, leche y lana. El cacao, por su parte, creó un modelo económico completamente nuevo. La bebida amarga de los emperadores aztecas se mezcló con azúcar en las cortes europeas y se transformó en un producto de lujo, el chocolate. El chocolate se convirtió rápidamente en la fuente de placer de la aristocracia europea. Países como Holanda, Francia y España amasaron grandes fortunas gracias a las plantaciones de cacao. Tercero, la superioridad militar. Como dijo el historiador Alfred Crosby, los imperios europeos pudieron haber sido construidos con pólvora, pero fueron alimentados con patatas y maíz. Una población mejor alimentada significaba soldados más sanos y fuertes. A medida que disminuía la amenaza del hambre, los estados podían mantener ejércitos más grandes y sostenibles. Esto aumentó drásticamente el poder militar de Europa y les dio la ventaja necesaria para conquistar otras regiones del mundo. Las semillas de América Latina le dieron a Europa una ventaja secreta no solo para vencer el hambre, sino también para dominar el mundo entero. Semillas regados con sangre, el lado oscuro del intercambio. La historia del enriquecimiento de Europa es solo una cara de la moneda. La otra cara es una historia oscura, dolorosa y escrita con sangre. Este proceso, llamado el intercambio colombino, no fue un intercambio de riquezas para los pueblos indígenas de América Latina, sino una catástrofe, un genocidio y la destrucción de sus culturas. Todo lo que Europa ganó fue a costa de lo que América Latina perdió. El aspecto más terrible de esta catástrofe fueron los enemigos invisibles que trajeron los europeos, las enfermedades. Los europeos, que habían vivido en contacto con animales durante milenios en Eurasia, habían desarrollado inmunidad a enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, pero la población indígena del continente americano no tenía defensa alguna contra estos virus. Estas enfermedades fueron más que un arma biológica para ellos. Las epidemias, más rápidas y mortales que las espadas de los conquistadores, borraron civilizaciones enteras de la faz de la Tierra. Según algunas estimaciones, en el siglo posterior a la llegada de Colón, hasta el 90% de la población indígena, es decir, decenas de millones de personas, perdieron la vida a causa de estas enfermedades. Se considera una de las más grandes catástrofes demográficas de la historia de la humanidad. La transmisión de semillas y conocimientos tampoco se produjo en paz. Fue un robo y explotación descarados. Los europeos se apoderaron por la fuerza de la experiencia milenaria y las plantas de los pueblos indígenas. Luego, en esas mismas tierras, establecieron enormes plantaciones, explotando como esclavos a la población local y a millones de africanos traídos por la fuerza. Los campos de caña de azúcar, cacao y tabaco fueron regados con la sangre y el sudor de millones de personas. Uno de los ejemplos más amargos de esta biopiratería es la historia del árbol de la quina. Durante siglos, los pueblos indígenas de Sudamérica habían obtenido de la corteza de este árbol la quinina, una sustancia que curaba la malaria. Después de aprender este conocimiento, los europeos robaron las semillas y empezaron a plantarlas en sus colonias de Asia y África. La quinina protegió a los soldados europeos de la malaria en los trópicos, facilitando la invasión del interior de África y Asia. Es decir, una planta robada de América Latina se convirtió en una herramienta para conquistar otros continentes. La ironía de la historia es esta: los regalos que salvaron a Europa provocaron la aniquilación de las manos que los ofrecieron y la destrucción de sus culturas. Un mundo dividido
El legado del intercambio hoy. Este gran intercambio que comenzó en 1492 no es un evento del pasado. Sus efectos continúan moldeando el mundo en el que vivimos hoy. Este proceso dividió nuestro planeta económicamente en dos polos: el norte, rico e industrializado, y el sur, relativamente pobre y dependiente de la exportación de materias primas. Europa acumuló un gran capital gracias a las riquezas que obtuvo de América Latina. Este capital impulsó la revolución industrial. Se construyeron fábricas, se desarrollaron tecnologías y Europa se convirtió en el centro económico del mundo. El continente procesaba las materias primas que recibía de América Latina, algodón, azúcar, cacao, en sus fábricas y las vendía como productos terminados a todo el mundo, incluida la propia América Latina. Este fue un sistema que multiplicó la riqueza de Europa. Por el contrario, la economía de América Latina se vio obligada a un desarrollo unilateral. Todas sus economías se basaron en la exportación de uno o dos productos: azúcar, café, plátanos. Incluso después de obtener la independencia, muchos de estos países no pudieron escapar de esta dependencia. En lugar de construir sus propias industrias, siguieron siendo exportadores de materias primas dependientes de las fluctuaciones de precios en el mercado mundial. Como dice el escritor Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina, la riqueza de la tierra genera la pobreza del hombre. Durante siglos, las riquezas de América Latina no sirvieron a su propio pueblo, sino al enriquecimiento del norte. Esta desigualdad continúa hoy. Mientras los países desarrollados exportan altas tecnologías, muchos países de América Latina todavía subsisten vendiendo productos agrícolas y minerales. Las raíces de problemas como la inestabilidad política y la desigualdad social se encuentran precisamente en este pasado colonial. Cada vez que bebemos una taza de café o comemos un trozo de chocolate, en realidad estamos tocando esta compleja historia que nos recuerda cómo el ascenso de un continente se construyó sobre la explotación de otro. ¿Y tú, qué opinas? ¿Cuál ha sido el mayor impacto de este intercambio histórico? ¿Cómo ves el equilibrio entre los aspectos positivos y negativos de la globalización hoy en día? Comparte tus ideas con nosotros en los comentarios. Discutir estos temas es la mejor manera de aprender de la historia.